Este expediente nunca debió ser abierto, no porque estuviera incompleto, no porque faltaran datos, sino porque lo que contiene representa algo que va más allá de la comprensión humana, algo que no solo desafía las leyes de la física, sino que cuestiona la estabilidad misma del universo. Durante décadas, los científicos han observado el cosmos con una precisión cada vez mayor, telescopios más potentes, sensores más sensibles, tecnología capaz de detectar incluso las señales más débiles provenientes de los rincones más lejanos del espacio. Y gracias a eso, hemos logrado entender muchas cosas: cómo nacen las estrellas, cómo evolucionan las galaxias, cómo se comporta la gravedad en escalas inimaginables. Pero también hemos descubierto algo inquietante, algo que no encaja, algo que no debería estar ahí. Todo comenzó con pequeñas anomalías, errores aparentemente insignificantes en los datos, desviaciones mínimas en la trayectoria de la luz, cambios sutiles en la forma en que ciertas señales llegaban a la Tierra. Nada que encendiera alarmas inmediatas, nada que pareciera fuera de lo común, al menos al principio. Porque con el tiempo, esas anomalías comenzaron a repetirse, una y otra vez, en distintos momentos, en diferentes observatorios, en lugares completamente separados entre sí, pero siempre con una coincidencia inquietante. Todas apuntaban hacia una misma región del espacio, una zona específica, un punto. Al principio, se pensó que era un error de calibración, un fallo en los instrumentos, una interferencia desconocida. Pero después de múltiples revisiones, de pruebas, de comparaciones entre distintos equipos, la conclusión fue inevitable. No era un error, era real. Algo estaba ocurriendo en ese punto, y no podían ignorarlo. Fue entonces cuando decidieron observar con más detalle, apuntar todos los recursos disponibles hacia esa región, analizar cada dato, cada señal, cada variación, y lo que encontraron no tenía sentido. La luz no se comportaba como debería. No viajaba en línea recta. No seguía trayectorias predecibles. Se desviaba, se fragmentaba, se distorsionaba de formas que no podían explicarse con la gravedad conocida. Era como si atravesara una superficie irregular, como si el espacio mismo estuviera deformado, pero no de la forma en que ocurre cerca de un agujero negro. Esto era diferente, más inestable, más caótico, más impredecible. Y entonces ocurrió algo aún más extraño. Las constantes físicas, esas que se consideran invariables en todo el universo, comenzaron a mostrar ligeras variaciones, pequeñas diferencias, casi imperceptibles, pero suficientes para generar preocupación. Porque si esas constantes cambian, aunque sea mínimamente, significa que las reglas del universo no son tan fijas como creíamos, y eso lo cambia todo. Algunos científicos comenzaron a plantear una hipótesis, una idea que en un inicio fue considerada extrema, incluso absurda, pero que poco a poco comenzó a tomar fuerza. ¿Y si esa región no es simplemente un lugar más del universo? ¿Y si es algo diferente? ¿Un punto de falla? ¿Una grieta? Si esa región no es simplemente un punto de falla, una grieta, una zona donde la estructura misma del espacio-tiempo se está rompiendo, porque eso es lo que sugerían los datos. No era solo una distorsión, no era solo una anomalía, era una ruptura, como si el tejido que mantiene unido al universo estuviera debilitándose, como si estuviera cediendo. Y si eso es cierto, entonces estamos frente a algo mucho más grande, mucho más peligroso, porque no estaríamos hablando de un fenómeno aislado, sino de una falla estructural, una grieta en la realidad, un punto donde las leyes dejan de aplicarse, donde el tiempo podría comportarse de forma errática, donde el espacio podría perder su forma, donde la materia
podría dejar de existir como la conocemos. Y lo más inquietante es que ese punto no parece estar estable. Algunos registros sugieren que está cambiando, expandiéndose, de forma lenta pero constante, como si esa grieta estuviera creciendo. Y si eso continúa, la pregunta ya no es ¿qué es ese punto? La verdadera pregunta es ¿hasta dónde puede llegar? Porque si el universo puede romperse en un punto, entonces nada garantiza que no pueda romperse en más. Y si eso ocurre, todo lo que conocemos, todo lo que existe, podría verse afectado. Pero esto apenas es el inicio del expediente, porque lo que descubrieron después hizo que incluso los científicos más experimentados guardaran silencio. Pero lo que descubrieron después fue aún más perturbador, porque no se trataba solo de una anomalía lejana. No era simplemente un fenómeno extraño que podía observarse desde la distancia. Algo en ese punto estaba cambiando, y no de forma aleatoria, sino de manera progresiva, medible, real. Los nuevos registros comenzaron a mostrar variaciones más claras. La distorsión ya no era sutil. Ya no era un pequeño error en los datos. Era evidente. El espacio en esa región parecía inestable, como si estuviera vibrando, como si no pudiera mantenerse en una forma fija. Las mediciones mostraban fluctuaciones constantes, pequeños cambios que no seguían ningún patrón conocido. Y entonces ocurrió algo que encendió todas las alarmas. Una señal no provenía de una estrella, no era una explosión, no era radiación común, era diferente. Era como un pulso, un latido, repetitivo, constante, como si ese punto estuviera activo, como si no fuera solo una grieta, sino algo más, algo que estaba reaccionando, algo que estaba respondiendo. Los científicos intentaron encontrar una explicación lógica. Interferencia, ruido cósmico, algún fenómeno aún no catalogado, pero nada encajaba, porque el patrón era demasiado preciso, demasiado organizado, y mientras más lo analizaban, más inquietante se volvía, porque ese pulso no solo se repetía, también cambiaba, a veces más rápido, a veces más lento, como si se adaptara, como si aprendiera. Y fue en ese momento cuando surgió una hipótesis que nadie quería considerar. ¿Y si no estamos viendo una simple falla? ¿Y si ese punto no es pasivo? ¿Y si es algo activo? Algo que no solo rompe las reglas del universo, sino que existe fuera de ellas. Porque si ese punto no sigue las leyes conocidas, entonces podría estar operando bajo principios completamente distintos. Principios que no entendemos. Principios que podrían no tener límites. Y ahí es donde el expediente toma un giro aún más oscuro, porque algunos cálculos comenzaron a sugerir algo inquietante. Ese punto no estaba aislado. Podría estar conectado con otras regiones, con otros puntos similares, como si formara parte de algo más grande, una red, invisible, imposible de detectar por completo, pero presente, extendiéndose más allá de lo observable. Y si eso es cierto, entonces no estamos hablando de una sola grieta. Estamos hablando de múltiples puntos, donde el universo podría estar fallando, donde la realidad podría estar debilitándose, y eso cambia todo. Porque si existen varios de estos puntos, entonces la estabilidad del universo no está garantizada. Podría ser mucho más frágil de lo que creemos, más vulnerable, más inestable. Pero lo más inquietante aún estaba por venir. En uno de los registros más recientes, ocurrió algo que nadie pudo explicar. Durante unos segundos, la señal desapareció. No se distorsionó, no se debilitó, simplemente dejó de existir. Como si ese punto hubiera dejado de estar ahí, como si el espacio mismo
se hubiera apagado, y luego regresó, como si nada hubiera pasado, como si la realidad se hubiera reiniciado. Ese momento, aunque breve, fue suficiente para cambiar la forma en que se interpretaba todo. Porque si ese punto puede desaparecer, aunque sea por un instante, entonces significa que no está sujeto a las reglas del espacio-tiempo. Significa que puede existir y dejar de existir, sin explicación, sin causa aparente. Y eso es algo que no debería ser posible. Los científicos comenzaron a hablar en términos que antes evitaban, no solo de anomalías, no solo de fallas, sino de algo más profundo, algo estructural, algo que afecta la base misma del universo. Y entonces surgió la pregunta que nadie quería formular en voz alta: si ese punto sigue creciendo, si esas grietas siguen apareciendo, ¿qué pasará cuando se expandan lo suficiente? ¿Podrían unirse? ¿Podrían colapsar regiones enteras del espacio? ¿Podrían alterar la realidad tal como la conocemos? Porque si el universo puede romperse, entonces también podría deshacerse, no de forma explosiva, no de forma inmediata, sino lentamente, de manera silenciosa, casi imperceptible, hasta que ya no haya vuelta atrás, y quizás eso ya está ocurriendo. Tal vez esos puntos no son el inicio del problema, sino una señal, una advertencia, una evidencia de algo que comenzó hace mucho tiempo y que apenas ahora estamos empezando a notar, porque el universo podría no ser eterno, podría no ser estable, podría estar cambiando, de formas que aún no entendemos. Y si eso es cierto, entonces la verdadera pregunta no es ¿qué es ese punto? La verdadera pregunta es ¿cuánto tiempo queda antes de que esas grietas dejen de ser invisibles y se conviertan en algo imposible de ignorar? Este expediente fue cerrado poco después de esos descubrimientos, no porque se resolviera, sino porque las implicaciones eran demasiado grandes, demasiado inciertas, demasiado peligrosas, pero el registro sigue existiendo, oculto, esperando, porque allá afuera, en algún punto del universo, puede que exista un lugar donde la realidad no es estable, donde las reglas no aplican, donde todo puede dejar de existir. Y si ese lugar es real, entonces hay algo que debemos aceptar. El universo no es perfecto, no es inquebrantable, y quizá ya comenzó a romperse. Expediente cerrado, por ahora, pero la grieta sigue ahí. ¿Tú qué crees? ¿Estamos viendo una simple anomalía o el inicio de algo mucho más grande? R.